Bienvenidos nuevamente a su canal de noticias de farándula y drama turco, el lugar donde la información se cocina a fuego lento y el chisme se sirve bien caliente. Hoy agárrense fuerte porque la turbulencia emocional está a punto de comenzar. Vamos a profundizar aún más en la historia de una de las parejas más icónicas, y a la vez, trágicas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé que muchos de ustedes todavía no superan esta ruptura, y créanme, yo tampoco. Pero hoy vamos a ir más allá de lo superficial, vamos a analizar los entresijos de esta relación y a desmenuzar con lujo de detalle la teoría que sostiene que la ambición hollywoodense de Kerem fue la estocada final a este romance de ensueño. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. No sean tímidos. Denle clic al botón de suscripción, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas exclusivas, los dramas más jugosos y por supuesto los chismes más picantes. Recuerden, aquí en este canal, ustedes son parte de la familia, y la familia siempre está al tanto de todo. Suscríbanse ya. Ahora sí, preparen sus provisiones de palomitas, ajusten sus cinturones emocionales y sumérjanse con nosotros en esta investigación exhaustiva sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la pregunta que sigue resonando en nuestros corazones: ¿fue Hollywood el verdadero villano en esta historia de amor? Como todos recordamos con nostalgia, Kerem y Hande se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, un verdadero fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer instante la química entre ellos era innegable. No era solo actuación, era una conexión real, una chispa que traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de millones de espectadores. Esa química pronto floreció en un romance fuera del set, consolidándolos como una de las parejas más queridas y admiradas a nivel global. Sus apariciones públicas eran eventos dignos de la realeza mediática. Cada fotografía que compartían en redes sociales se convertía en un fenómeno viral, rompiendo récords de me gusta y comentarios. Los fans, cariñosamente autodenominados Anker, vivían y respiraban por su amor, celebrando cada pequeño gesto, cada mirada cómplice, cada instante compartido. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor perfecta salida directamente de la pantalla. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. A principios de 2022, la burbuja de felicidad de Anker comenzó a mostrar fisuras. Los rumores de una posible crisis empezaron a circular con insistencia. Pequeñas indirectas en redes sociales, mensajes ambiguos, la ausencia de fotografías juntos y un silencio repentino en sus perfiles encendieron las alarmas de los fans. La preocupación se apoderó de la comunidad Anker, quienes comenzaron a temer lo peor. Y lamentablemente sus temores se confirmaron: Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. El impacto de la noticia fue devastador. El mundo Anker se derrumbó como un castillo de naipes. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, abandonados a su suerte en un mar de incertidumbre. La búsqueda de explicaciones se intensificó. ¿Qué había pasado? ¿Qué había provocado la ruptura de este amor que parecía indestructible? Se barajaron múltiples teorías: diferencias irreconciliables, la presión asfixiante de la fama, celos enfermizos, agendas laborales incompatibles e incluso la intervención de terceros. Pero en medio de este caos informativo, una teoría en particular comenzó a ganar terreno, a resonar con la lógica y la experiencia: la ambición desmedida de Kerem por conquistar Hollywood. Es innegable que Kerem Bürsin es un actor sumamente exitoso en Turquía. Su talento, carisma y atractivo físico lo han catapultado a la cima de la industria del entretenimiento turco. Sin embargo, Kerem siempre ha manifestado abiertamente su deseo de expandir sus horizontes, de trascender las fronteras turcas y alcanzar el estrellato en Hollywood. No olvidemos que Kerem vivió gran parte de su vida en Estados Unidos antes de regresar a Turquía para iniciar su carrera como actor. Su sueño siempre fue el mercado angloparlante, la meca del cine, el lugar donde se forjan las leyendas. A lo largo de su relación con Hande, este anhelo de Kerem se hizo cada vez más evidente. Se sabe que el actor comenzó a sostener reuniones secretas con agencias de representación y productores en Los Ángeles, explorando diferentes proyectos y buscando la oportunidad de dar el salto a Hollywood. Estas reuniones inevitablemente implicaban pasar largos periodos de tiempo fuera de Turquía, lo que obviamente generaba tensiones y desafíos en su relación con Hande. Ahora intentemos ponernos en los zapatos de Hande. Ella también es una actriz consagrada en Turquía,
una estrella en ascenso con una carrera meteórica y una agenda repleta de proyectos. Su talento es innegable, su belleza cautivadora y su carisma arrollador. Además, Ande es una persona muy apegada a su familia, a sus raíces, a su cultura y a su país. Si bien también ha expresado su interés en trabajar en el extranjero, sus prioridades parecían estar más enfocadas en consolidar su carrera en Turquía y en construir una vida estable y significativa cerca de sus seres queridos. En este contexto nos encontramos con Kerem, impulsado por su sueño de conquistar Hollywood, dispuesto a sacrificar tiempo y distancia para alcanzar su meta. Y por otro lado, tenemos a Ande con sus pies firmemente plantados en su tierra natal, buscando estabilidad y cercanía. Una combinación explosiva, una ecuación desequilibrada que lamentablemente parecía destinada al fracaso. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que la distancia física y las diferencias en sus prioridades fueron factores determinantes en su ruptura. Se dice que Ande se sentía insegura y vulnerable ante la idea de que Kerem pasara tanto tiempo lejos, temiendo que la relación se enfriara y que la llama del amor se extinguiera. Además, la idea de tener que mudarse a Estados Unidos para acompañar a Kerem en su aventura hollywoodense no era algo que le entusiasmara en absoluto. Por otro lado, se rumorea que Kerem sentía que Ande no apoyaba completamente su sueño de triunfar en Hollywood, y que no estaba dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para que la relación funcionara a pesar de la distancia. Esta falta de apoyo percibida, según las fuentes, generó resentimiento y frustración en Kerem, quien se sentía incomprendido y solo en su ambición. Es importante destacar que la distancia y las diferencias de prioridades no fueron los únicos factores que contribuyeron a la ruptura. Como en cualquier relación compleja, seguramente hubo otros problemas subyacentes, conflictos no resueltos y diferencias de personalidad que también jugaron un papel importante en la separación. Sin embargo, la decisión de Kerem de perseguir su sueño hollywoodense parece haber sido el detonante principal, el catalizador que desató la crisis y que finalmente condujo al fin de la relación. Es fundamental recalcar que esta narrativa no pretende demonizar a Kerem ni victimizar a Ande. No se trata de buscar culpables ni de señalar con el dedo. Simplemente se trata de reconocer que eran dos personas con diferentes aspiraciones y diferentes sueños, que no lograron encontrar un punto medio, un terreno común que les permitiera construir un futuro juntos. Y aunque su separación nos causó un profundo dolor a todos los fans de Anker, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Al fin y al cabo, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan alcanzar sus metas, aunque esos objetivos los lleven por senderos separados. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿logrará Kerem Bürsin triunfar en Hollywood? ¿Será capaz de conquistar la meca del cine y convertirse en una estrella de renombre mundial? ¿Y logrará Hande Erçel encontrar el amor nuevamente, un amor que la valore, la apoye y la acompañe en su camino? Déjenme sus opiniones y predicciones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este dramón turco que nos ha robado el corazón. En resumen, hemos explorado la teoría que sugiere que la ambición de Kerem Bürsin por triunfar en Hollywood fue un factor clave en su ruptura con Hande Erçel. Analizamos cómo la distancia, las diferentes prioridades y las expectativas divergentes pudieron haber afectado la relación, y cómo el sueño de Kerem de conquistar el mercado angloparlante chocó con el deseo de Hande de construir una vida estable y significativa en Turquía. Fue un drama digno de una telenovela turca, sí, pero también una lección valiosa sobre la importancia de la comunicación, el compromiso, la empatía y el respeto mutuo en una relación. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo tanto como yo disfruté elaborándolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme y el drama turco. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la distancia fue realmente el factor determinante en la ruptura? ¿O hay algo más que no sabemos, algo que se esconde tras bambalinas? Quiero conocer sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos destapando los secretos mejor guardados de la farándula turca. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.